Libro de Salmos, capítulo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de tribulación. Al músico principal, en Eginot sobre Seminit. Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque desfallezco. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no queda recuerdo de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto, Jehová ha escuchado mi ruego, ha acogido Jehová mi oración. Se avergonzarán y turbarán muchos todos mis enemigos, retrocederán y serán avergonzados de repente. Romanos capítulo 6. Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de la vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto a lo que murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto a lo que vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia y no del pecado. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como siervos de la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del libro de Marcos, capítulo 12.
y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó del lugar. A su debido tiempo envió un siervo a donde los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le enviaron de vacío. De nuevo les envió otro siervo y a él le hirieron en la cabeza y le insultaron afrentosamente. Envió a otro, a este le mataron, también a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía tenía uno, un hijo amado, se lo envió el último diciéndose, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre ellos mismos, este es el heredero, venid, matémosle y la herencia será nuestra. Y agarrándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros? Ni esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser hecha piedra angular. Esto ha sucedido de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Procuraban prenderle, pero tuvieron miedo de la multitud, pues se dieron cuenta de que la parábola la había hecho refiriéndose a ellos, y dejándole se marcharon. El tributo debido al César. Envían ante él a algunos de los fariseos y de los herodianos para ver de atraparle en alguna palabra. Llegan y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, pues no te fijas en el aspecto exterior de las personas, sino enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Hemos de dar o no? Pero él, sabedor de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Lo trajeron y él le dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y Jesús les dijo, lo de César devolvérselo a César y lo de Dios a Dios. Y quedaban admirados de él. La pregunta sobre la resurrección. Se le acercan unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si se muere el hermano de alguno y deja mujer, pero no deja hijo, su hermano debe tomar la mujer y levantar descendencia a su hermano. Había 7 hermanos, el primero tomó esposa y al morir no dejó descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y el tercero de igual manera, y así los 7 sin dejar descendencia. Por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién de ellos será mujer? Por los 7 la tuvieron por mujer. Les dijo Jesús, no es por esto por lo que estáis equivocados, porque por no entender las escrituras ni el poder de Dios, pues cuando resucitan de entre los muertos, ni ellos se casan, ni ellas son dadas en casamiento, sino que son como ángeles en los cielos. Y tocante a los muertos, en eso de que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo que de la zarza, como Dios le dijo taxativamente, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Andáis muy equivocados. El mandamiento principal. Se acercó uno de los escribas que los había oído discutir y comprendiendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, bien maestro, con verdad has dicho que hay un solo Dios y que no hay otro sino Él, y que amarle de todo corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y el amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le habían contestado con sensatez, le dijo, no estáis lejos del reino de Dios, y nadie se atrevía más a hacerle preguntas. ¿De quién es hijo el Cristo? Jesús, tomando la palabra, les decía mientras enseñaba en el templo,
¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. Entonces, ¿de qué parte es hijo suyo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Y en su enseñanza decía, guardaos de los escribas, los que gustan de pasear con amplio ropaje, y de los que saluden aparatosamente en las plazas, y de ocupar los principales asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, los que devoran las casas de las viudas, y para disimular recitan largas oraciones. Estos recibirán una sentencia más severa. La ofrenda de la viuda. Jesús se sentó frente a frente del arca del tesoro y observaba cómo echaba la multitud monedas de cobre en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, que es una cuarta parte de las. Entonces llamó hacia sí a sus discípulos y les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que están echando en el arca del tesoro, porque todos echaron de lo que les sobra, pero ésta ha echado de su pobreza todo cuanto poseía, todo su sustento. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día martes 9 de marzo en este plan bíblico 2021. Nosotros, Reflexiones de Adoradores, en nuestro canal, te agradecemos el que nos sigas, el que te dé like, suscribas y compartas nuestros canales. Te lo agradezco y voy a hacer una oración. Padre, Señor y Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, te doy gracias por este maravilloso tiempo que tuvimos, Padre. Gracias porque podemos leer tu palabra, entenderla y recibir los frutos de tu amor, Padre. Bendice a cada una de las familias que van a escuchar estas palabras y que van a leer tu palabra, Dios. Bendice nuestro canal, Reflexiones de Adoradores, Padre, para que podamos llegar a más y más personas en el nombre poderoso de Jesús.